Bueno, ahora continuando con otro tema del contenido programático, vamos a explicar regla de la cadena. Esto como trabajo social que se llama refuerzo académico, un compromiso de todos para con los estudiantes del programa de Ingeniería Industrial de la Universidad de Pamplona en las diferentes áreas de aprendizaje. Entonces, vamos a dar una breve introducción principalmente a la derivada, que pues como tal, la palabra derivada o una palabra compleja son palabras que provienen de otra palabra a la que se denomina palabra primitiva. Por ejemplo, la palabra árbol es una palabra primitiva, ya que no deriva de ninguna otra, pero hay diversas formas de nombrarla, como arboleda, arbóreo, arbolado y entre otras. Entonces, la derivada es uno de los temas principales y más importantes de este cálculo, el cálculo diferencial, después del concepto de límite que pues ya hemos visto. Entonces, por ello, tiene algunas propiedades que además mostrarán el valor de algunas de las derivadas más comunes y otras que no lo son tanto. La derivada es el resultado de un límite y representa la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función en un punto. Podría pues no existir tal límite en algunos casos y ser la función no derivable en ese punto. Eh, entonces sería ver qué es lo que significa esto en cada fórmula o en cada función que nosotros trabajemos, deteniendo los términos que aparecen en las fórmulas anteriores a ella. Las derivadas, además, no nos indican cómo cambia puntualmente algo en relación a otro valor, que también lo hace. Por ejemplo, las variaciones de la temperatura corporal a lo largo del día. Si no cambia nada, la temperatura a lo largo del día, entonces diremos que su derivada es cero, porque la temperatura se mantiene constante. Aquí podemos ver el ejemplo de, como ya lo habíamos dicho, una derivada, la representación de la recta tangente a la función que estaríamos viendo. En una imagen de f de a con respecto a 2 y de f de b con respecto a 5, viendo una forma geométrica la cual es traspasada o delimitada por la recta tangente y como tal por la función que estaríamos representando. Además, como estamos viendo ahora sí regla de la cadena, eh, nos dice que es como encontrar la derivada de una función compuesta, ya que las derivadas tienen diferentes niveles de dificultad. No todas son tan fáciles de derivar y por eso se han creado diversas formas para, ¿cómo decirlo?, solucionarlas más fácil y también interpretarlas de esta misma manera. Entonces, además de eso, repasa conocimiento básico, como la factorización compuesta, entre otras, y además la composición de diferentes funciones que no son muy comunes, pero que son indispensables para el entendimiento del cálculo. Y se aprende a aplicar correctamente todas las soluciones que le podemos dar a una derivada como tal. Ahora, pues vamos a solucionar unos cuantos ejercicios que como tal representan muy bien la regla de la cadena y no son tan complicados como uno esperaría, y más que todo sería práctica. Entonces, después de los ejercicios, vamos a explicar un poco qué significa cada uno y como tal, eh, lo fácil que nos hace resolver la regla de la cadena algunas funciones que no entendemos principalmente. Bueno, ahora procediendo con los ejercicios, vamos a desarrollar el primero. Vamos a hacer una función sencilla en la que nos dice f de x igual a x más 7 al cubo.
Entonces, para desarrollar este ejercicio, vamos a hacer una derivación sencilla, ya que este no necesita no tiene tanto nivel de derivación como lo podríamos hacer con otro. Entonces, vamos a empezar con la primera parte, que sería derivar la parte externa y multiplicarlo por la parte interna. Entonces, f' de x igual a 3 veces x más 7 al cuadrado por la derivada interna de la función, que la derivada de x nos daría 1 más la derivada de 7, que como es una constante nos daría 0. Entonces aquí multiplicaríamos por 1. Pero como el 1 no cambia para nada esta función, simplemente lo omitiríamos y nos daría que f' de x igual a 3 veces x más 7 al cuadrado. Y esta sería la solución de nuestra primera función. Ahora, para hacer una función con un nivel más alto, nos inmiscuiríamos en esta función, y igual a x al cuadrado menos 5 a la 4. Entonces, esta función, como vemos, tiene un nivel más alto y tenemos un binomio en la parte interior. Entonces, para este caso, podríamos llegar a hacer como una especie de sustitución para llegar a hacerlo más sencillo. Entonces, podríamos decir que u será igual a x al cuadrado menos 5 y la derivada de u sería de x al cuadrado, bajaríamos el 2 y le restaríamos 1, 2x menos 5, que como 5 es una constante, la derivada sería 0 y no la ponemos. Ahora, simplemente tendríamos que multiplicar los dos términos derivando primero la parte externa, o sea, reemplazando primero y' sería igual a u a la 4 por u'. Pero habría que derivar esta parte primero. Entonces y' nos daría 3 veces u, perdón, nos daría 4 veces u a la 3 por u'. Y reemplazando los valores que ya tenemos, nos daría que y' sería igual a 4 veces u, que u es x al cuadrado menos 5 al cubo por u', que vendría siendo 2x. Y esta sería la solución de esta derivada, de esta función. Sería nuestra primera derivada. Ahora, para seguir subiendo de nivel, vamos a desarrollar esta función. F de x igual a 3x al cuadrado menos 5x al cubo. Y nos daría f' de x igual a, primero derivaríamos la parte externa de la función. Entonces bajaríamos el exponente y le restaríamos 1, lo cual nos daría 3 veces 3x al cuadrado menos 5x al cuadrado, toda la parte de adentro. Y ahora lo multiplicaríamos por la parte interna de la función. Entonces derivaríamos la parte interna, que
bajaríamos el exponente, en este caso este primer término, 2, y lo multiplicaríamos por el 3. 3 por 2 nos daría 6. Y al exponente se le resta 1, entonces nos daría 6x. Menos la derivada del segundo término, que la derivada de menos 5x nos daría menos 5. Y ahora esta función la podríamos reestructurar para hacerla más sencilla matemáticamente. Entonces, f' de x sería igual a... Como esta función está elevada al cuadrado, no la vamos a tocar. Vamos a implementar esta regla. El 3 lo vamos a multiplicar por cada término del producto que tenemos acá. Entonces, primero pondríamos esta función sin tocar. Entonces, 3x al cuadrado menos 5x todo al cuadrado. Y ahora multiplicaríamos por esta función que ahora vamos a multiplicar por el 3, término a término. Entonces 3 por 6x nos daría 18x. Como va a dar un binomio, lo ponemos en paréntesis. Y 3 por menos 5 nos daría menos 15. Y cerraríamos paréntesis. Esta es una mejor forma de trabajar la primera derivada y nos ayudaría a manejarla mejor si necesitáramos meterla en otra función matemática. Entonces esta sería el resultado de esta función, su primera derivada. Entonces, para un ejercicio similar, podríamos decirlo, un nivel mayor, vamos a hacer este. F de x igual a 5x a la 4 menos 6x al cubo más x todo elevado a la 5. Entonces, como vemos, es una función con un término más que la de arriba y 2 niveles más en la potencia. Lo cual, como tal, a la hora de hacer esta regla no influye mucho, simplemente sería otra derivada más. Ahora vamos a tratar de sacar su primera derivada. F' de x sería igual a la derivada externa, como ya lo veníamos haciendo, que sería bajar el exponente 5 multiplicado por todo el argumento, 5x a la 4 menos 6x al cubo más x, y restándole 1 al exponente, que sería 4, por la derivada interna, lo cual nos daría 4, lo bajamos, lo multiplicamos por el 5, 4 por 5, 20, x, y le restamos 1 al exponente, 3, menos el 3 lo bajamos y lo multiplicamos por el 6, 6 por 3, 18, x, y al 3 le restamos 1, 2, más la derivada de x, que como es una variable, la derivada de una variable es 1. Lo cerraríamos. Y ahora tendríamos una derivada como la que teníamos acá arriba, que como ya lo habíamos dicho sería ya el resultado, pero para una reestructuración matemática y más manejable podríamos hacer nuevamente lo que habíamos hecho en la parte superior. Esta está elevada a una potencia, entonces este valor lo vamos a multiplicar por el binomio, por el trinomio que tenemos en consecuencia. Entonces, para reestructurar la función, vamos a dejar el primer argumento sin tocar, 5x a la 4 menos 6x al cubo más x a la 4, y multiplicaríamos 5 por 20
nos daría 100, x al cubo, menos 18 por 5 nos daría 90, menos 90, x al cuadrado, y ya más 1, que 5 por 1 nos daría 5, más 5. Y así terminaríamos de reestructurar la función y nos daría una respuesta más sencilla. Entonces, ahora vamos a pasar con una de mayor nivel. Y así poder entenderlo un poco más a fondo. Entonces, para hacer un ejercicio más elaborado, vamos a desarrollar uno un poco más complejo. Entonces, f de x igual a x a la 5 menos 2x al cuadrado al cubo por 4x al cubo menos 5 a la 4. Como esta es una función un poco más detallada, entonces vamos a utilizar para su derivada una fórmula, la cual nos va a decir, vamos a llamar primero a este argumento t y a este argumento d. Entonces, vamos a hacer la fórmula que dice que primero el argumento t, sin derivar, lo vamos a multiplicar por el argumento t derivado más el argumento d por el argumento t derivado. ¿Listo? Entonces, para hacerlo un poco más ordenado, vamos a sacar primero la derivada de d y la derivada de t para poder reemplazar en la fórmula general. Entonces, la primera derivada va a ser igual a 3 por x a la 5 menos 2x al cuadrado por 5x a la 4 menos 4x. Esta derivada se hace como ya la veníamos haciendo en los ejercicios anteriores. Simplemente agarramos este artículo y le sacamos la derivada externa, bajar el 3 y restarle 2, y después lo multiplicamos por la derivada interna. Bajamos el 5, le restamos 1, bajamos el 2, lo multiplicamos por 2 y le restamos 1. Ahora, para la derivada de d, bajamos el exponente y le restamos 1 por la derivada interna. Entonces, bajamos 3, lo multiplicamos por 4, lo cual nos da 12, y le restamos 1, x al cuadrado, al exponente. Y como la derivada de menos 5 es constante, como 5 es constante, la derivada da 0, no la ponemos. Ahora podemos reemplazar en la fórmula, que nos dice que f' de x va a ser igual a t sin derivar, x a la 5 menos 2x al cuadrado al cubo por su derivada de la segunda, que sería esta, 4 por 4x al cubo menos 5 al cubo por 12x al cuadrado. Todo esto más d sin derivar, 4x al cubo menos 5 a la 4 por la primera derivada, que sería 3 por x a la 5 menos 2x al cuadrado por 5x a la 4 menos 4x. Entonces, ya teniendo esta función derivada, podríamos ayudarla a simplificar. O sea,
hacerla más entendible matemáticamente. Entonces vamos a hacer una factorización, viendo cuáles bases se repiten tanto en este lado de la operación como en este lado, y así poder sacar el factor común. Como podemos ver, se repite el x a la 5 menos 2x al cuadrado. Aquí lo podemos ver, x a la 5 menos 2x al cuadrado, y el 4x al cubo menos 5. 4x al cubo menos 5. Este está acá y este está acá. Entonces los vamos a sacar con factor común con el exponente más bajo, que en este caso para x al 5 menos 2x al cuadrado sería 2, y para 4x al cubo menos 5 sería 3. Entonces f' de x va a ser igual a x a la 5 menos 2x al cuadrado, todo al cuadrado, por 4x al cubo menos 5 al cubo. Ahora, pues como el argumento va a ser más largo, lo voy a escribir aquí abajo, pero esto que voy a poner aquí abajo va acá. Entonces es como una continuación del ejercicio. Que vendría siendo x a la 5 menos 2x al cuadrado por 4 por 12x al cuadrado más 4x al cubo menos 5 por 3 por 5x a la 4 menos 4x. ¿Y por qué todavía dentro del paréntesis está 4x menos 5 y x a la 5 menos 2x al cuadrado? Porque, como vemos aquí arriba, está elevado a la 3, pero solo lo sacamos a la 2 porque aquí no podemos sacar más. Entonces, sacamos dejamos 1 y nuevamente hay 4 de este lado y 3 de este lado, solo sacamos 3. Sacamos 3 y dejamos 1. Y esto aún puede simplificarse más. ¿Cómo? Simplemente hacemos las operaciones que están dentro de los corchetes. Como podemos ver, podemos multiplicar los monomios 4 por 2x al cuadrado y después multiplicarlo por el binomio que tenemos acá. Igualmente acá 3 lo podemos multiplicar por este binomio y después por este. ¿Qué nos daría? Nos daría f' de x igual a x a la 5 menos 2x al cuadrado, todo al cuadrado, por 4x al cubo menos 5 al cubo. Y nuevamente abrimos corchetes acá y con la operación ya resuelta nos daría 48x a la 7 menos 96x a la 4 más 60x a la 7 menos 48x a la 4 menos 75x a la 4 más 60x. Esto cabe de multiplicar todo lo que había dentro del corchete. 4 por 12 y después de este producto por x y por 2x, o por menos 2x. Y aquí 3 por 5x a la 4 por menos 4x nos daría un binomio. Y ese binomio lo multiplicamos por este, que sería el primer término que nos dio el binomio, por este y por este, más el segundo por este y por este. Todo nos da esto. Y ahora simplemente buscamos términos semejantes y los sumamos para llevarlo a la expresión mínima. Y todos son y los semejantes son, por lo menos este que tiene x a la 4 con x a la 4 y este. Estos dos tienen x a la 7
y este queda solo. Entonces, nos quedaría como resultado final f' de x igual nos daría como resultado final f' de x igual a x a la 5 menos 2x al cuadrado por 4x al cubo menos 5 al cubo por, abrimos corchetes nuevamente, 108 x a la 7 menos 219x a la 4 más 60x. Y este sería el resultado final de la derivada por medio de regla de la cadena. Entonces, lo importante a destacar en estos ejercicios es la viabilidad que nos presenta la regla de la cadena, ya que por medio de una derivada normal no alcanzaríamos a resolver esta función tan complicada, que de algún modo se ve un poco extrovertida, pero que igualmente por medio de ella podemos entender cómo funciona y que la derivada como tal es la razón de cambio de esta función. Entonces, lo que hay que tener en cuenta para resolver estos ejercicios, el que acabamos de hacer, menos 2x al cuadrado al cubo, 4x al cubo menos 5 a la 4, es que podemos derivarlo por partes y después unirlo por medio de la regla de la cadena. Es lo principal que hay que tener en cuenta en estos ejercicios. Bueno, ahora, al haber visto los ejercicios, el primero que constaba sobre la definición como tal de la regla de la cadena, en el que pudimos observar dos ejercicios, uno en el que no es tan fácil ver cómo se aplica, pero que en verdad se aplica, y otro en el que la solución es muy sencilla, así como el último, en el que es demasiado extenso, pero no conlleva que sea difícil del mismo modo. Entonces, las funciones que allí representamos demuestran en concreto qué es lo que define la regla de la cadena: llevar una función que se ve muy difícil derivar en un inicio, pero que por medio de esta regla puede ser mucho más sencilla. Como podríamos ver, definiríamos la primera parte de la función como t y la segunda como d. Entonces, primero tendríamos que hallar la derivada de d y de t para así hacer más fácil el ejercicio. Esta sería la fórmula como tal. La primera parte de la función por la derivada de la segunda más la segunda parte de la función por la derivada de la primera. Además, al ya saber que conlleva una resolución de una derivada, podemos decir que es una medida o un cambio en la rapidez con la que cambia el valor de dicha función, según se vaya orientando hacia un valor pues independiente de su variable. Entonces, la función derivada de f, como lo habíamos visto en cada una de las anteriores, es la que a cada elemento x le hace corresponder la derivada de la función f en dicho punto. Y esta función se designa por f' de x, lo cual nos da una notación cuando terminamos la derivada y nos implementa una nueva función, porque de aquí en adelante se van a poder hacer diferentes tipos de niveles de derivada, como empezar desde una función como la que ya tenemos y llevarlo hasta su derivada mínima, que podría llegar a ser 0, 1 o entre otras, pero no sabemos la cantidad de derivadas que se le puede aplicar a una función. Hay unas que son cíclicas y como las trigonométricas, que se siguen derivando y siguen volviendo a su punto inicial. Entonces tendrían derivadas infinitas.
pero hay diferentes niveles de derivadas. Entonces hay diferentes notaciones que tendríamos que predisponer para estas cosas. Una de ellas sería un conjunto inicial, ya que recibe el nombre de dominio o de definición, o campo de existencia de la función como tal que estamos viendo. Otro sería que a cada elemento del conjunto inicial se le va a llamar una variable independiente. Además de que, como otra, que sería un número y asociado a la función f de x, que se le llamaría variable dependiente, que ya serían los demás niveles de derivación. Y por último, una que sería llamarla como un recorrido de la función al conjunto de las imágenes de la variable independiente principal, ya que esto conllevaría a que la función tuviera una, ¿cómo decirlo? Una función más delimitada en la recta tangente como ya lo habíamos explicado en el principio del video. Entonces, todo esto lleva a un cambio en la razón de velocidad de la función que estamos viendo. Y como tal, todo esto nos lleva a que la semejanza entre la función principal y la función derivada esté delimitada en el gráfico que podemos darle a esa función ya derivada y a sus siguientes niveles de derivación. Y ya con esto terminaríamos la explicación de la regla de la cadena. Muchas gracias.